¿Por qué ha sucedido? Pues sencillamente porque vosotros en Austria decidisteis desde hace ya mucho tiempo adoptar como forma culta un modelo lingüístico que no estaba basado exactamente en vuestro modo de hablar, aunque fuera próximo, pero que no estaba basado. Sencillamente porque os interesaba más. Mientras que el caso español, entre comillas, se tiene que tener muy en cuenta que España es una creación realmente muy moderna. Da könnten wir uns darüber unterhalten, was man eigentlich unter dem Begriff Sprache verstehen soll. Und zwar eine Sprache als solche, als Sprache, als eigenständige Sprache zu gelten. Gut, also besteht aus einem Abstand. Das ist also nämlich die Terminologie von Heinz Kloss, Abstandssprache. Es gibt ja manche Züge, die von einem gewissen Idiom etwas Einzigartiges machen und etwas eigenständig. Aber noch dazu kommt nicht nur also der Abstand, sondern auch der Ausbau. Nämlich der Wille, aus diesem Abstand was anderes zu machen, sowas also von den anderen naheliegenden Sprachen zu unterscheiden. Und das ist leider nicht der Fall in Süddeutschland gewesen, aber doch bei uns hier in Katalonien. Manchmal sind die mehrsprachigen Schüler ein wenig übertrieben. Da sagen wir zum Beispiel Terminal, zuerst auf Katalan, dann auf Englisch, dann auf Kastilisch, dreimal dasselbe. Cuando nosotros ponemos un adjetivo a una lengua, ya estamos haciendo un juicio. E incluso cuando decidimos si una manera de hablar es una lengua o un dialecto, en el fondo también estamos haciendo un juicio. Rechtschreibung 1913, Wörterbuch oder Grammatik 1918, Wörterbuch 1932. Gut, und dann also in diesem Sinne ist die Sprache ganz kodifiziert worden. Gell? Diese Kodifizierung gilt auch für die anderen katalanischen Länder, das heißt die Balearen, Mallorca vor allem, gell? Und País Valencià, Valencia. El caso austríaco pues es un caso en que este proceso de unificación cultural y lingüística empezó antes, no político, empezó desde la Reforma Protestante y después de la Contrarreforma, y aquí sencillamente el proceso de unificación lingüístico alrededor del castellano pues es un proceso que empezó de hecho 18 y sobre todo 19. Lo que pasa es que, claro, no todos los estados han tenido el mismo éxito. Por ejemplo, Francia era un país muy diverso lingüísticamente. En Francia no se hablan 4 lenguas, se hablan muchísimas más, ¿no? Pero los instrumentos y los métodos y la acción que ha hecho el Estado francés para destruir la variedad lingüística e imponer solamente el modelo lingüístico francés, pues ha sido mucho más exitoso que en España. En España, de alguna manera, el Estado no lo supo hacer tan bien. Es waren die Bedingungen vorhanden, sowas zu unternehmen, und zwar aus dem Katalanischen eine neue, ganz moderne Sprache aufzubauen und zu bilden. Und das hat man einfach geschafft. Und zwar schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts und bis zum Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges. Dann natürlich also, gut, die Franco-Diktatur
war sehr schädlich. Gut, also die haben sich einfach vorgenommen, also das Katalanische auszurotten, aber das ist dem Frankismus nicht gelungen und trotz der Unterdrückung gut, ist die Sprache weitergesprochen worden, weitergeschrieben worden und natürlich, also das galt damals auch als eine Waffe, um Widerstand gegen die Franco-Diktatur zu leisten. Sí, señor, la revolución, sí, señor, sí, señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, somos la revolución, viva la revolución. Es nacido en Cataluña y el catalán es su lengua materna, ¿no? Mi madre es andaluza y mi padre es valenciano. Yo soy nacida aquí y yo me considero catalana, pero algunos dirían que yo no soy catalana porque no soy catalana de primera generación, aunque yo tengo sentimiento de pertenecer a Cataluña igual que pertenezco a España. Yo en mi casa siempre he hablado en español, en castellano, pero en el colegio hablábamos en catalán. Entonces yo se puede decir que soy bilingüe. Yo puedo hablar en los dos idiomas perfectamente. ¿Y cuáles de esos dos idiomas prefiere en la lengua cotidiana? En la vida cotidiana. Yo utilizo los dos indistintamente. Con mis hijos hablo en castellano, en español, pero con mi marido hablo en catalán. Mis hijos a mí me hablan en castellano. Bueno, la pequeña no habla todavía, pero el niño tiene 4 años, sí habla, y en cambio se dirigen a su padre en catalán. Nuestra intención es que los niños crezcan hablando los dos idiomas igual de bien y sin interferencias el uno con el otro, porque aquí al hablar dos idiomas nos encontramos que muchas veces utilizamos palabras que no corresponden y mezclamos los dos idiomas sin darnos cuenta. Entonces nuestra intención es que lo hablen los dos idiomas bien y sin acento del otro idioma. El idioma que hablo yo, el catalán, principalmente es con el que me expreso mejor y el que me siento más a gusto. No tengo ningún problema en hablar en español, pero, por ejemplo, cuando conocí a mi mujer, ya me dirigí directamente a ella en catalán, no me dirigí en castellano. Aunque hubiera oído que ella estaba hablando con alguna amiga en castellano, yo me dirigí directamente en catalán.